Muy buenas tardes, gracias por su tiempo, compañeros. Les repito mi nombre, Jorge Gallo García, soy asesor de Prepa en línea CEP y en esta ocasión vamos a ver la segunda clase de la semana 3 de actividades en la cual nos vamos a enfocar hacia el aspecto de la sintaxis y de la ortografía. En este caso vamos a ver las, los acentos diacríticos, que son aquellos que nosotros ponemos en algunas palabras y van a cambiar el significado de la oración. Entonces, bueno, pues les voy a apagar la cámara para que no se escucha cortado, correcto. En el caso de la sintaxis, les comentaba que la sintaxis quiere decir que una palabra tiene una función específica en la oración, y en el caso de la sesión de hoy nos vamos a enfocar más bien hacia los acentos diacríticos, es decir, algunos acentos que en algunas preposiciones o en algunos nexos los utilizamos y le cambian el significado a la oración. Es decir, a veces los ponemos y a veces no los ponemos, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a ver los objetivos. Vamos a repasar las principales reglas de los acentos diacríticos, pero más que repasar las reglas, vamos a ver ejemplos prácticos para que los vayamos viendo dónde y cómo utilizarlos. Vamos a ver ejemplos de cómo utilizarlos y vamos a recordar algunos casos especiales. Entonces, bueno, el español es una lengua fónica, es decir, para plantear una pregunta, una exclamación o una orden debemos de modular la voz. Es decir, si ustedes se acuerdan cuando llevaban la materia de inglés o alguno de ustedes si habla inglés, pues van a ver que en el inglés tienen una serie de palabras o auxiliares que nos denotan que estamos haciendo una pregunta, que en este caso es el did y el dos cuando estamos hablando en plural. Entonces, si ustedes preguntan did you can't, o sea, tú puedes, el did ya nos está diciendo que es una pregunta. En el caso del español, nosotros no tenemos estos auxiliares. Entonces, nuestra lengua es fónica porque tenemos que modular la voz. No es lo mismo decir, ¿quieres comprarme algo? ¿A ¿quieres comprarme algo? Está precioso. Uy, sí, está precioso. O sea, esta modulación de voz me puede pasar de sorpresa a ironía. No es lo mismo que decir, ay, sí, qué bonito está. Lo estoy haciendo irónico. Pero si ustedes dicen, ay, pero qué bonito está. Entonces ya estamos exclamando una sorpresa, estamos haciendo algo exclamativo. Ese es en el momento en el que nosotros estamos hablando. No es lo mismo decir, sírveme un refresco, a decir, sírveme un refresco. O sea, entonces aquí estamos dando una orden y en el otro lo estamos pidiendo por las buenas, estamos pidiendo un favor. Bueno, cuando nosotros lo escribimos, esta modulación o este tono de voz lo tenemos que dar o lo tenemos que señalar por medio de signos. Pero al escribirlo, para dar esta modulación o entonación, se debe diferenciar por medios de signos o por medios de acentos. Bueno, de esta forma nosotros tenemos dos signos que son muy comunes, pero que en algunas ocasiones no utilizamos, que son los signos de admiración o de exclamación, que son estos palitos que ven ustedes aquí con su tilde, y este bastoncito que sería el signo de interrogación. Entonces lo podemos para decir, qué bárbaro, llegaste temprano, estamos exclamando sorpresa. Pero si yo digo, ¿llegaste temprano? Entonces estamos haciendo una pregunta. Entonces, estos signos son muy importantes. Y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? En referencia a los signos, acuérdense, también nosotros en el español tenemos una lengua que es viva. Nuestro idioma es vivo porque lo seguimos hablando y acepta voces de otras lenguas. En este caso, pues nosotros, pues no lo vamos a ver en esta sesión, pero tenemos muchas preguntas, digo, perdón, muchas palabras
que son del inglés y que no tienen traducción. Por ejemplo, es como pizza. Si ustedes dicen, ¿cómo diríamos pizza en español? O sea, nosotros tenemos una idea de que pizza es una palabra italiana, pero ¿cómo lo podríamos traducir al español? ¿Qué podríamos decir? ¿Sope italiano? ¿Tortilla italiana o qué? Pues simple y sencillamente no tenemos. Es como dijéramos, por ejemplo, sushi. Ahorita que está muy de moda el sushi, los restaurantes de sushi, que es pues un platillo japonés. Entonces, ustedes dicen, a ver, ¿cómo dirías sushi en español? ¿Cómo lo traduciríamos al español? Pues no podríamos hacerlo. Es como las palabras, por ejemplo, de origen náhuatl, tampoco se pueden pasar a otros idiomas. Es como si dicen ustedes, ¿cómo dirías pulque en francés? ¿Le pulqué? ¿Le curadé? Pues no podríamos hacer esta traducción. Entonces, pues se tiene que pasar así como pulque y ya dependiendo del idioma, pues será la pronunciación que se le dé. Es como si ustedes dicen, a ver, ¿cómo diríamos, por ejemplo, xoloescuincle en chino? O ¿cómo diríamos, por ejemplo, mecate en inglés? Pues no, son palabras de origen náhuatl y así tienen que pasar. Eso se llaman mexicanismos. Pero también vamos a tener un montón de palabras que son de origen alemán, de origen francés, inglés. En algunas sí se puede hacer la traducción y en algunas no. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en España, porque pues ellos son los que tienen la sede de la Real Academia de la Lengua Española, la famosa RAE, pues de España es el principal defensor del idioma. Y en México o en América Latina somos muy dados a inventar palabras, somos muy dados a inventar verbos, a hacer spanglish que nosotros conocemos como spanglish, ¿no? Por ejemplo, dicen ustedes googleate, googleate, esa palabra no existe, o vamos a googlearlo, vamos a tuitearlo, es facebookero. Esas palabras no existen. En este caso, lo correcto, que es lo que hacen los españoles, diríamos, es especialista en Facebook. No, nosotros decimos es facebookero, ¿no? Ustedes llegan a su trabajo y les dicen loguéate, de login. Login, no, esa palabra no existe, o sea, esa es una invención nuestra, pero la utilizamos tantas veces que muchas veces la misma costumbre hace que estas palabras queden se vayan al idioma del diccionario, es decir, que son tan comunes que pues ahora sí que a fuerza de costumbre las hacemos realidad, ¿no? Lo correcto sería mete tu contraseña o ingresa a la plataforma, pero no, nosotros decimos, no, pues loguéate, vamos a googlearlo. Lo correcto sería vamos a buscarlo en Google o vamos a realizar una búsqueda en Google. No, nosotros decimos googlealo. Bueno, entonces nuestro idioma es muy rico, o sea, a diferencia de otros idiomas que también se siguen hablando, el español es un idioma que se va enriqueciendo, que vamos inventando palabras, pero que estas palabras llegan a ser tan populares, que se llaman modismos. Estas palabras son tan populares que finalmente la Real Academia de la Lengua Española termina aceptándolas como tales, ¿no? Y bueno, vamos a ver un ejemplo entonces de estas palabras que les comentaba. Bueno, querida Elisa, mañana es mi cumpleaños, te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas. Y atentamente, Clara. Y tenemos aquí dos palabras que suenan iguales, té y té. Té con acento y té sin acento. Son palabras diferentes. Té es un pronombre y té es un sustantivo. Es decir, té sin acento equivale a tú. Te estoy esperando, te lo dije, te lo advierto. Té equivale a tú. Y té con acento es un sustantivo. Dicho de otra manera, es el que nosotros nos tomamos, el de manzanilla, el de menta, el de bugambilia. Entonces, ¿quieres un té? Sería con acento. Algunas veces, cuando dos palabras tienen sonidos idénticos, se pueden diferenciar por la presencia del acento diacrítico. Esa es la función del acento diacrítico, diferenciar dos palabras que suenan iguales. Existen homófonos entre los monosílabos. Acuérdense que un homófono es una palabra que tiene el mismo sonido. Homo quiere decir uno, fono quiere decir sonido.
y los monosílabos serían las palabras de una sola sílaba. Y le vamos a poner esta pestañita o esta rayita que nosotros le ponemos a las vocales, que su nombre correcto es tilde. Entonces vamos a colocar la tilde encima de alguna vocal, y esto, acuérdense que la acentuación quiere decir que hagamos pronunciemos un poquito más fuerte. Entonces aquí vamos a decir, ¿cómo estás hoy? Siempre piensa en sí. El libro es de él. Sírveme más. Aún tengo hambre. ¿Dónde, cuándo y cómo? No sé cómo responder. Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo estamos leyendo con una entonación, y esta entonación en el cómo nos está diciendo que le estamos utilizando para realizar una pregunta. Es decir, debe de ir entre signos de admiración. En algunas ocasiones, como es la redacción de sus textos, en algunas ocasiones no ponemos los signos, pero lo utilizamos para hacer énfasis a una pregunta o una referencia. Como es de todo sabido, entonces tendríamos que poner el acento. En sí, esto es cuando equivale a uno mismo. Siempre piensa en él mismo, pero para no poner en él mismo pongo en sí. En sí, el libro es de él, es artículo, debe de ir con acento. Más es de cantidad, tengo más dinero, espero ganar más tiempo, con acento. Aún lo ponemos acento porque equivale a todavía. Entonces, sírveme más, todavía tengo hambre. Bueno, el acento diacrítico. Se coloca la tilde a las palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente. Es decir, desempeñan una función distinta dentro de la oración. Te tomaste una taza de té, que es lo que les comentaba. Entonces, en este caso, el té con acento, pues es este que nosotros nos tomamos. El té sin acento es pronombre, equivale a tú. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo está bien? ¿Sí le estamos entendiendo bien? Muy bien. Entonces, lo mismo vamos a tener en mí y mí. Este reloj es para mí. No, más bien es pregunta. ¿Este reloj es para mí? A mí no me gusta mi mochila. Para mí no es importante. Mi hermana y yo iremos de paseo. Mi lleva acento cuando es pronombre, es decir, cuando me refiero a mi persona. Este reloj es para mí, o sea, yo podría decir es para Jorge Gallo, pero pues Jorge Gallo soy yo, entonces tendría que decir mi. A mí no me gusta mi mochila. Vean, tenemos dos mis, una con acento, una sin acento. Mi hermana y yo iremos de paseo. Mi mamá, mi nuera, mi mochila, mi lonchera vendrían siendo sin acento. ¿Por qué? Porque es un adjetivo posesivo. Pero cuando me refiero a mí, a pronombre, entonces sí lo debo de acentuar. Lo mismo sucede en tú y tú. Hey tú, voltea. Si se dan cuenta, aquí el tú, aparte de tener acento, lo estamos escribiendo con mayúscula porque me estoy refiriendo a una persona y es nombre propio. Moni y tú estudiarán mañana. Tú dices que es tu auto. Me duele ver cómo quedó tu auto. Entonces, ¿cuándo vamos a acentuar aquí el tú? El tú lo vamos a acentuar cuando sustituya al pronombre, es decir, tú equivale a ti, la segunda persona. Y tú no lleva tilde cuando actúa como adjetivo posesivo. Dicho de otra manera, tú cuando es para denotar la posesión de algo, no lleva acento. Cuando es como pronombre o nos estamos refiriendo a la segunda persona, entonces sí lleva acento. Él y él también es alguno donde algunas veces tenemos errores. Él es buen estudiante. Tú y él fueron los ganadores. El libro de historia es nuevo. El día de ayer fue muy lluvioso. Entonces aquí tenemos lo mismo. Él lo vamos a acentuar cuando es pronombre. O sea, cuando nos estamos refiriendo a la tercera persona. Vean aquí en el dibujito lo están señalando. Él no lleva acento cuando desempeña la función de artículo. Es decir, cuando, acuérdense que en este caso él sería
masculino. Por ejemplo, el auto, el bote, el perro, el niño no llevan acento. Es de él o él es mi perro. Entonces sí tendríamos que poner acento, aunque dirán ustedes, bueno, es que un perro no es una persona, entonces ¿por qué es pronombre? Es pronombre porque estamos refiriéndonos a alguien, no a algo, a alguien. Más y más. También tenemos aquí una situación así muy similar. Más y más. Debes ser más cauteloso. Pon más atención en clase. Desearía asistir, mas no puedo. El pago estaba listo, mas no abrió el banco. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el más? El más lo vamos a acentuar cuando equivale a cantidad. Como les comentaba, sírveme más refresco. Tengo más ganas de comer. Espero tener más dinero. Es con acento. Más no lo vamos a acentuar cuando equivale a pero. De hecho, si ustedes leen aquí, podría quedar el pago estaba listo, pero no abrió el banco. Desearía asistir, pero no puedo. Sí y sí. Sí, pienso escribirte pronto. Con mucho dolor, sí acepto lo que me pides. ¿Le diste el sí? Sí, bueno, el sí lo vamos a acentuar cuando estamos afirmando. Por ejemplo, aquí vemos aquí que este muchacho le está pidiendo a ella que sea su novia y ella le va a dar el sí. Lo estamos afirmando, lo estamos reiterando. Entonces sí va a ir acentuado. O también, como lo veíamos, cuando equivale a uno mismo. A uno mismo, cuando dices piensa en sí mismo, nada más trabaja para sí, o sea, para él mismo. El sí de las niñas, que es un adverbio, el sí porque sería la afirmación, lo quiso para sí, volvió en sí después del desmayo, pero no lo vamos a acentuar cuando es conjunción. No recuerdo si lo dije, compraría esa casa si tuviera dinero. Es decir, en todos los demás casos el sí nos va a servir como conjunción. Si vienes, te presto dinero. Si nos vemos, platicamos un rato. Entonces aquí no lo vamos a acentuar. O también cuando nos referimos a la nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces no lo vamos a acentuar. Si no lleva acento cuando es de conjunción. Es decir, cuando todos los demás casos no lo vamos a acentuar para no darnos, no confundirnos. Bueno, actúa como dubitativo, o sea, dicho de otra manera más sencilla, cuando lo estamos utilizando para unir una frase, no lo vamos a acentuar. En todos los demás casos, como ya lo vimos, cuando nos estamos refiriendo a uno mismo o cuando estamos afirmando, entonces sí lo vamos a acentuar. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Hola David, bienvenido. No, al contrario David, qué bueno que te pudiste conectar, bienvenido. ¿Dudas hasta aquí en estos ejemplos? ¿Ninguna? Muy bien. Los que ya veíamos, el té y el té. Todas las tardes toman el té. El té que te dan es para que te cures. Te lo dije. Cuando lo sepas te sorprenderás. La T de esa máquina de escribir no funciona. Es decir, el té, acuérdense, solamente lo vamos a acentuar cuando nos referimos a la bebida, que sería un sustantivo. Todos los demás casos no. Por ejemplo, la T, que sería el nombre de la letra T, no lo vamos a acentuar. D y D, también aquí tenemos algunos problemillas. D se acentúa cuando es del verbo dar. O sea, siempre que nosotros utilicemos el de, por ejemplo, que te dé dinero, espero que te dé tiempo de ir. Ojalá te dé no dinero, no. Ojalá te dé un pantalón en tu cumpleaños. Entonces, como es del verbo dar, sí lo vamos a acentuar. Espero que yo le dé la razón. Espero que me dé un aumento de salario. Cuando lo utilizamos como proposición, es decir, para unir dos palabras o dos sustantivos, no lo vamos a acentuar.
de norte a sur, hay gran diferencia de edad, de pensamientos. La letra D es la cuarta de nuestro alfabeto, es decir, el nombre de la letra tampoco lo vamos a acentuar. Entonces, acuérdense, D acentuado sería del verbo dar, y todos los demás casos no va acentuado. C y C, también aquí tenemos algunos errores recurrentes. C, yo solo sé que no sé nada. Sé algo de matemáticas, ya sé que él se fue. Se puede equivocar, pero sé que no es a propósito. Sé lo que quieras, es tu vida. Entonces, sé con acento es cuando nos referimos al verbo ser o al verbo saber. Y el sé, cuando es un pronombre, el sé sería para tercera persona, pero sería muy vago, sería eh, no nos estamos refiriendo a una persona. Por ejemplo, se los dije. ¿A quiénes? Pues a ustedes, ¿no? Se cayeron. ¿Quiénes? Ellos, tercera persona. Se va a venir la tormenta, entonces aquí no lo vamos a acentuar, pero cuando es del verbo ser o del verbo saber, sí lo vamos a acentuar. Aún y aún. Aún sin acento y aún con acento. Pedro no ha llegado aún. Mi profesor aún está de viaje. Aún con los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Aplaudieron todos, aún tus enemigos. Entonces aquí tenemos el aún con acento equivale a todavía. Entonces si nosotros lo leemos de otra manera, Pedro no ha llegado todavía. Mi profesor todavía está de viaje. Y aún cuando no lo acentuamos equivale hasta, también, incluso, siquiera. Pero este también, bueno, sí, sería hasta e incluso. Serían los más comunes. Por ejemplo, aquí diríamos, incluso los que niegan la existencia de Dios temen por su poder. Temen a su poder. Aplaudieron todos, también sus enemigos, incluso sus enemigos, hasta sus enemigos. Todas las preguntas, que esto es muy importante, chavos, como les comentaba, que es algunos que se nos van. Todas las preguntas llevan el acento diacrítico, o sea, no es necesario que esté entre signos de interrogación, pero cuando ustedes estén redactando y quieran expresar una pregunta o quieran hacer algún énfasis en algo muy puntual, entonces tendríamos que ponerle el acento. Entonces ya lo leeríamos: ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se acentúan cuando forman parte de una pregunta. En este caso pues serían entre signos de interrogación, o cuando forman parte de una exclamación. Por ejemplo, la señora que vino ayer me ayuda con la limpieza. No es así como lo pienso. Guardé el cofre donde te lo dije. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se acentúan cuando desempeñan la función de pronombres relativos. O sea, dicho de otra manera, cuando estamos uniendo dos ideas, no los vamos a acentuar, pero cuando estamos haciendo énfasis o estamos haciendo una pregunta, sí lo vamos a acentuar. Esta es mi prima. Lo que quiero son estos. Este es el ganador. Los mejores libros son aquellos. Los pronombres demostrativos este, ese, aquel, esa, esta, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas y aquellas siempre van a ir acentuadas. Y esta casa, ahorita explicamos bien esto para que no quede duda. Esta casa es la que se quemó. Aquellos jóvenes son choferes. Esa profesora tiene mal carácter. Los pronombres neutros, esto, eso y aquello, nunca se acentúan. Eso lo dije con disgusto, aquello fue desagradable. Bueno, dicho de otras palabras, no se acentúan cuando son adjetivos demostrativos. ¿Cuándo los vamos a acentuar? Y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Cuando no está el sustantivo presente. Esta es mi prima. ¿Quién? Pues esta, pero no me están diciendo, no me están diciendo quién. Los que quiero son estos. ¿Cuáles? Pues estos, no me están indicando. Este es el ganador. ¿Quién?
Pues este no me está diciendo quién. ¿Cuándo no lo acentuamos? Cuando el sustantivo lo tenemos junto. Por ejemplo, esta casa. Este es el sustantivo de quien estamos hablando. Casa. Entonces, si tenemos el sustantivo casa, esta no lo acentuamos. Si estuviéramos viéndola y yo se las indico, se las señalo, entonces sí diría, esta es la que se quemó. Entonces sí tendríamos que ponerle aquí su tilde. Pero como tenemos aquí el sustantivo casa, no lo vamos a acentuar. Aquellos jóvenes, ¿de quiénes estamos hablando? De los jóvenes. Entonces, como tenemos el sustantivo junto, aquellos no lo vamos a acentuar. Eso lo dije con disgusto. ¿Qué es eso? Pues lo que dije. Y como lo tengo aquí, junto, no lo acentúo. Si yo dijera eso me disgustó, entonces sí tuviéramos que ponerlo aquí porque no estoy diciendo qué. Aquello fue desagradable. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos, pero ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Correcto. Bueno, solo o solo. No solo los ricos son felices, solo los migrantes sufren abusos. Lo dejaron solo en el desierto. Deseo estar solo, pero solo por hoy. Bueno, esta es una frase que empezó a tener cierta polémica en la RAE. Aquí se los voy a apuntar. La RAE o la RALE, también le podemos llamar RALE, ustedes lo pueden encontrar con los dos, que es la Real Academia de la Lengua Española. O sea, es la que es el organismo, bueno, formado por lingüistas y por otros especialistas en historia y en el desarrollo del lenguaje y demás, y ellos son los que se ponen, hacen convenciones con cierto tiempo y precisamente ellos se ponen a ver qué se acentúa y qué no se acentúa. Anteriormente solo sí tenía que estar acentuado, pero ahora no, o sea, ahora ya no es necesario que lo acentuemos, solo lo acentuábamos cuando se refería solamente, solo quiero café, solamente quiero café, lo tenía que acentuar. Solo vine por mi dinero, solamente vine por mi dinero, sí, lo tendríamos que acentuar. Solo no lo acentuamos cuando equivale a que estoy sin compañía. Me dejaron solo, estoy solo esta noche, quiero estar solo, déjenme en paz, entonces no lo tendría que acentuar. Sin embargo, las últimas reformas de la RAE ya desaparecieron esta regla. Sin embargo, bueno, pues se recomienda que lo acentuemos cuando pueda causar confusión. Anteriormente, sí, cuando ustedes ponían el solo sin acento, sí se los marcábamos como un error ortográfico. Ahorita ya no, la RAE dice que ya no es necesario que pongamos el solo. Lo mismo pasa con con el cero y con la O. De hecho, si ustedes ven aquí, la O pues está un poquito más gordita y el cero está como que un poquito más alto y más delgado. Bueno, anteriormente debido a las máquinas de escribir la O se acentuaba porque era posible que se confundiera con el cero. Por eso se acentuaba la O cuando iba entre números o letras. Bueno, esto es como les comentaba porque antes de que se popularizaran las computadoras que ya tienen un estilo de escritura más especializado, era muy común que nos confundiéramos. Entonces lo que decía la RAE es que como se parecía mucho el cero y la O, entonces nos recomendaban acentuarlo. Por eso ven ustedes que antes decían será el 8 o el 9, la O tenía que estar acentuada. Voy a estar en el aula A o en la B, entonces tendríamos que acentuarlo para que no se confundieran. Ahora, como ya pues ya no se confunden porque ya la escritura nosotros la hacemos
en medios electrónicos. La O pues la reconocemos que es un poquito más gordita, más redonda, y el O pues más que círculo es un óvalo, más delgado y más alto. Bueno, dudas hasta aquí. Dudas hasta aquí, comentarios. Todo está todo bien. Bueno, vamos a ver otras, que luego nos llegan a confundir. Hay, ahí y hay. Hay, cuando nosotros lo ponemos con H y con Y, es del verbo haber. Hay dinero en la cocina. Hay amor entre nosotros. Hay un odio que no se cura. Entonces debe de ser con H y con Y porque es del verbo haber. Cuando nosotros decimos ahí, es demostrativo y sobre todo nosotros lo utilizamos para referirnos a un lugar, o sea, está indicando un lugar. Ahí te quedas, ahí lo dejé, ahí te veo por la noche, ahí nos vemos. Entonces sí debe de ir con H y con acento aparte. Y ahí es una exclamación y aparte de que no lleva H, debe de ir con signos de admiración. Hay un nido de ratones. Ahí dejo el dinero, vas a pagar la luz. Ay, ya es tardísimo. Otros que también tenemos algunos errores, jóvenes. Haz del verbo haber y haz del verbo hacer. O sea, haz, cuando nosotros lo ponemos con S, es porque nos referimos al verbo haber. ¿Has estudiado para tu examen? ¿Has comprado lo que te dijeron? ¿Has ahorrado parte de tu salario? Entonces sería con S. Y haz con Z es del verbo hacer. Haz la tarea de una vez por todas. Haz la comida. Haz lo que te corresponde con Z. Y aquí también veríamos el as. Si ustedes ven aquí el chat, el as sin acento, sin H y con S es de alguien muy bueno. O la carta de la baraja también. Acuérdense que el as es la carta más alta. Entonces, cuando ustedes dicen es un as en el volante, es que quiere decir que es muy bueno. Es un as en el básquetbol, es que es muy bueno. Entonces, debe de ir sin H y con S. A, son del verbo haber. También que tenemos muchos problemas. Entre con H al final y con signos es exclamación. Es un nexo. Por ejemplo, he venido de muy lejos. He traído a mis amigos. He corrido la maratón. Entonces es con H al principio. Esto sería, aparte que lo tenemos que poner en tres signos de admiración, es una expresión, no te muevas, te estoy hablando, cállate. Y con la pura es el nexo cuando lo vamos a poner en una palabra que termina que comienza con I, perdón. Entonces podríamos decir Manuel y Imelda, pero no puedo decir Manuel y Imelda. Entonces tendríamos que decir Manuel e Imelda. Aguja e hilo. Allá, que también es uno de los problemas que tenemos. Allá, allá, ¿qué diferencia hay? Y el aiga que no existe, que muchas veces también se nos va, ¿no? Yo creo que por error se nos va y ponemos el aiga. El aiga no existe. Eso siempre se los vamos a poner como un error. Allá es un indicativo de que denota lugar. Allá te veo. Allá lo dejaste. Allá está esperándote. Entonces, sin H y con doble L y aparte con acento en la A. Y allá con H y con Y sería del verbo a ver, espero que haya dinero, espero que haya trabajo de la siguiente semana. Entonces tendríamos que ponerlo con Y. Y también aquí algo que también tenemos que ver es haya
con H y con doble L es del verbo hallar. A ver si haya. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, decíamos entonces haya. Haya con doble L es del verbo hallar. Ojalá haya mi dinero. O sea, ojalá encuentre mi dinero. Si hayas una cartera, es mía. No, no te preocupes, Adriana. Ya sabes, vamos a hacer ahorita algunos ejercicios y vamos a subir la clase. Entre hoy en la noche y mañana ya la tenemos aquí completita en el canal de YouTube. Bueno, ¿dudas hasta aquí, chavos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver otras consideraciones también. Vaya, 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 vaya. Bueno, vaya, vaya con V o con B de vaca, como le llamábamos anteriormente, y con Y es del verbo ir. Espero que vaya a mi trabajo. Ojalá vaya directo a casa. Es con Y y con esta B. Vaya con la B de burro, con la B alta y con Y es el fruto, ¿no? Las bayas, un jugo de bayas. Y vaya con V y con doble L es de reja. Las vallas, los caballos saltan las vallas, entonces sería con doble L. Te veo en la valla de la escuela, o sea, en la reja de la escuela. Bueno, ya para empezar a las conclusiones, digan ustedes alguna duda hasta acá en cuestión de los verbos, de lo que estamos viendo. Vamos a abrir una hoja de Word y vamos a hacer algunos ejercicios de otras consideraciones, ahorita que tenemos buen tiempo. Pero antes que nada, digan ustedes, ¿tienen alguna duda? ¿Algún problema con los acentos? Así que quisieran que lo viéramos de una vez. Todo bien, correcto, hombre. Vamos a abrir una hoja de Word, permítame un momento. Vamos a abrir una hoja de Word y vamos a hacer algunas otras consideraciones. Bueno, estamos viendo la hoja de Word. Ahorita se las vamos a compartir. Y también tenemos algunos problemas con algunos verbos que terminan en e y en o, pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de Word. Suena albur, pero no es albur. No es albur, es una regla ortográfica. Bueno, decían antes ahí en la prepa, ¿no? A manera de albur y de chiste para que se nos quedara grabado que antes de un culo lleva acento. Es decir, antes de una palabra que termine en culo, vamos a acentuar la vocal que le antecede. Por ejemplo, vehículo, montículo, artículo. Entonces, esta es una regla que debemos de tener presentes. Si una palabra termina en culo, generalmente la vocal que le antecede va a ser con i. Entonces, vamos a ponerlo. La i es la que debe de ir acentuada. Montículo, artículo, versículo, se me estaba pasando también. Versículo. ¿Qué otra? ¿Qué otra vamos a tener presentes? Verbos terminados en o y en e generalmente llevan acentos. ¿Por qué? Porque el verbo es el que está realizando la acción. Por ejemplo, pensaré, dormiré, tomaré. Un verbo que utilizan mucho en sus actividades.
analicé, compré, llevan acento. Y en o, que generalmente es en pasado, por ejemplo, actualizó, durmió, pensó, también van con acento. Entonces no sé si tengan ustedes alguna duda en específico. Vínculo, sí, sí, vínculo, sí, sí, es cierto. Vínculo también lo tenemos que acentuar. En este caso está una N, pero sí, el ahí lo tenemos que acentuar. Vínculo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Correcto. Bueno, vamos entonces a regresar a nuestra hoja de Word y vamos a hacer un repaso rápido, chavos, ya para terminar. Les decía que esto de la sintaxis, muchas veces la sintaxis nos suena como que no hay taxis, ¿verdad? Y vamos a tener que caminar o vamos a tener que pagar en un Uber. No, la sintaxis es que cada palabra dentro de la oración tiene una función específica. Vamos a aprovechar que vamos muy bien con el tiempo y vamos a hacer un repaso de las partes que forman una oración. Esto ya lo vieron desde la primaria, nos estaban enseñando esto, ¿no? Bueno, un artículo define el género y el número. A ver, hagan memoria, chavos. Cuando nos referimos a género, ¿a qué nos referimos? Cuando nos referimos a género y a número, ¿a qué nos referimos? Bueno, primero género. Cuando nos referimos a género, ¿qué es? No. Acuérdate que estamos en sintaxis, en ortografía. Género, femenino o masculino. Y número, a singular y plural. Acuérdense que nosotros no podemos decir, por ejemplo, oye, ¿tu silla es macho o es hembra? No, pues no, porque no son seres vivos, no son animales. Tendríamos que decir que las palabras que tenemos en género femenino generalmente terminan con A. Terminan en A, por ejemplo, silla, fruta, comida. Entonces, el género que nos digo, perdón, el artículo que nosotros ponemos es la, femenino. La silla, la fruta, la comida. Y en masculino son palabras que terminan en o. Y el artículo que utilizamos, ¿cuál es? Por ejemplo, aquí decimos perro, gato, anteojo, sillón. ¿Qué artículo utilizamos para el masculino? El, efectivamente. Entonces aquí ponemos el perro, el silicón, ¿qué más ponemos? El periódico. Y cuando nos referimos a número nos referimos a singular y plural. Es decir, la y el serían singulares. Las y los serían plurales. Entonces aquí tendríamos en las, tendríamos que es artículo, serían género femenino en plural y los sería masculino en plural. La sería femenino en singular y él sería masculino en singular. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, tenemos después del artículo algo que se llama sustantivo. Bueno,
Para no confundirnos, un sustantivo es una cosa, es algo, alguien, es el que le da el nombre a un objeto. Pero acuérdense que en este caso, en algunas ocasiones, lo escribimos el sustantivo con mayúscula y lo escribimos otras veces con minúscula. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de sustantivo. El propio, que son las personas, o sea, decir el nombre de las personas, lugares, marcas, gobiernos, instituciones, etcétera, y las debemos de poner con mayúscula. Y los comunes, los sustantivos comunes, que serían animales o cosas, y las escribimos con mayúsculas. Por ejemplo, ustedes, aquí es donde muchas veces nos confundimos. Por ejemplo, en sus trabajos ustedes dicen es que le compete al gobierno federal. Como nos estamos refiriendo al poder, a la presidencia, entonces tendría que ser a la institución como tal, tendríamos que ponerlo con mayúscula porque nos estamos refiriendo a la institución. Pero si ustedes lo hacen de manera general, entonces, por ejemplo, habría que esperar a que el gobierno legisle en la materia. Entonces tendríamos que ponerlo con minúsculas. Bueno, nombres de libros y todo lo demás sí lo tendríamos que poner. En el caso de los reglamentos también, por ejemplo, ahorita que están hablando de la marihuana, Ley General de Consumo, como así se llama la ley, entonces tendríamos que ponerlas con mayúscula. Si ustedes están hablando de manera muy general, por ejemplo, dicen ustedes, el problema es que muchas personas no respetan la ley. Entonces, esta ley, como no nos estamos refiriendo a una en específico, tendríamos que ponerla con minúscula. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a una persona, entonces, o a una institución, sí debemos de ponerla con mayúscula porque es nombre propio. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Así de manera muy general, sí, dudas, ninguna. Bueno, ¿qué tenemos después del sustantivo? Que es aquí donde llegamos a tener algunos problemas. Tenemos algo que se llama el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Sí recuerdan cómo nos enseñaron, cómo nos decían que era un verbo? El verbo es la acción que hace el sujeto. Es decir, cuando nosotros decimos del verbo, estamos hablando de la acción que realiza el sujeto. Pero el verbo va a tener accidentes, accidentes verbales o modificadores que nos indican quién o de qué forma estamos poniéndolos estos mismos accidentes, no estos mismos modificadores. ¿Cuál va a ser? Va a ser el tiempo, el modo y la persona, que sería así como que de manera muy común, muy general. ¿Qué es el tiempo? Sí se puede conjugar, efectivamente. Muchas veces, ¿cómo pueden diferenciar un sustantivo de un verbo? Pues que el verbo se puede conjugar. Ustedes pueden decir yo juego, tú juegas, él juega. Ustedes dicen, por ejemplo, naranja. Dicen, ¿qué es naranja? ¿Naranja qué es? ¿Es un verbo o es un sustantivo? No lo podemos conjugar, no puedo decir yo naranjo, tú naranja, él naranja, ¿no? Entonces, sí, el verbo, la principal característica es que se puede conjugar. Pero el tiempo, ¿qué es el tiempo? Presente, pasado y futuro. Efectivamente, así a grandes rasgos, el tiempo es el momento en el que se realiza la acción. Y básicamente tenemos tres, que serían los básicos, por así decirlo. Presente, que es en este momento,
Verbos, por ejemplo, juego, bebes, duerme. El pretérito, porque lo correcto sería pretérito, aunque sí es una acción que ya terminó. Por ejemplo, bebí, nadaste, corrimos. Y el futuro, que son verbos o acciones que están que todavía no se realizan pero que están por realizarse. Entonces aquí sería, por ejemplo, subiremos, correrás, morirás, etcétera. En este caso sí tendríamos también que acentuarlos. Muy bien. El modo, de hecho nos decían muchas veces las abuelitas, ¿no? Me dicen, es que no es, no, es que son tus modos. Pues de ahí podríamos tener, de ahí se derivaría. ¿Qué sería el modo? El modo es la forma en la que vamos a realizar o vamos a expresar la acción. Por eso, cuando nuestra abuelita nos decía es que son tus modos o quítate esos modos, o sea, quítate la forma en la que estamos actuando, cambia la forma en la que estamos actuando. El modo en el verbo es la forma en que se realiza la acción y vamos a tener principalmente dos, que sería el imperativo. ¿Qué tendríamos, qué nos querrá decir el imperativo? Bueno, pero aquí más bien en vez de dubitativo sería subjuntivo, porque así lo conocemos más. Bueno, el imperativo da una orden y generalmente tiene que ir entre signos de admiración. Por ejemplo, corre, cállate, duérmete, tráemelo, sírveme, sírvelo. El subjuntivo expresa una duda y de hecho también les he mandado en algunas de sus retroalimentaciones les he hecho este comentario. O sea, hay que evitar el modo subjuntivo cuando ustedes graben un audio. O sea, el modo subjuntivo es cuando nosotros expresamos una duda, una inquietud, con frases como por ejemplo tal vez, quizá, yo creo, probablemente, me gustaría. Y esto se los pongo en las retros de sus audios porque en muchas ocasiones, acuérdense que ustedes cuando están haciendo su audio están argumentando. Entonces cuando ustedes están argumentando es porque ya leyeron y tienen la certeza de que lo que están diciendo pues es la verdad. O sea, ustedes ya tienen un sustento. Entonces, ¿qué pasa si ustedes dicen, yo creo que la legalización de las drogas es bueno? Pues ahí ya en ese yo creo le estaríamos quitando seguridad a nuestras palabras. Por eso siempre les hago esta observación. Eviten en sus audios frases en subjuntivo porque expresan una duda y esta duda nos resta seguridad. Nosotros tenemos que hablar en indicativo. El indicativo sería el tercer modo. Afirma o niega las cosas. Es decir, un trabajo de investigación tiene que redactarse en modo indicativo porque se supone que ustedes ya leyeron y que ustedes están haciendo ya una observación concreta. O sea, ustedes saben lo que dicen y por eso lo están diciendo.
Y finalmente, la persona. ¿Quién sería la persona? Serían los pronombres o sería quien realiza la acción. ¿Cuántas personas tenemos? Acuérdense, tenemos dos tipos de personas, que sería singular y plural. Primera persona del singular, segunda persona del singular y tercera persona del singular. Díganme ustedes, a ver ustedes, acuérdense, ¿quién es la primera persona del singular? Yo, efectivamente. Entonces, yo es la primera persona. La segunda persona, bueno, la segunda y tercera persona, ¿cuál sería? Tú, él y ella, porque aquí sí tenemos femenino. Entonces sería la segunda persona sería tú con acento y sería la tercera persona sería él con acento y ella, pero ella ya no lleva acento. Y en plural, ¿cuál sería la primera persona en plural cuando yo estoy con otras personas? Nosotros, Nosotros, efectivamente. La segunda persona, o sea, cuando tú estás... ellos, No, ustedes, ustedes, efectivamente, ustedes. Entonces la segunda persona en plural, bueno, la primera persona en plural sería nosotros, yo digo, yo soy yo. ustedes, ellos y ellas. Correcto. Bueno, esos serían los accidentes más importantes o los modificadores verbales. Acuérdense, el modo es la forma en la que nosotros expresamos las cosas. Cuando damos una orden se llama imperativo, cuando expresamos una duda se llama subjuntivo y lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros ensayos es en indicativo, porque afirmamos o negamos las cosas. La persona es el pronombre yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y el tiempo es el momento en el que se realiza la acción. Bueno, dudas hasta aquí. Ya les hice recordar cuando iban en la primaria. Sí, hombre, pues es que esto ya lo tendríamos que tener bien presente, pero luego como que se nos olvida o tenemos también problemas de concordancia. Pero bueno, entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya vamos a terminar, chavos. Ya vamos a ver otras dos cosas muy sencillitas. ¿No? ¿Qué sigue después del verbo? ¿Qué sigue después del verbo? El adjetivo, Exactamente. ¿Y qué es el adjetivo? Sería el el que lugar, no son las características de las cosas, de los sustantivos. O sea, son los que nos van a decir cómo son. Color, textura, tamaño, grande, chico, dulce, salado, rasposo, rojo, grande. Esos serían nuestros adjetivos. Entonces vamos a poner aquí un adjetivo rojo, salado, peligroso, adorable. Por ejemplo, ¿qué sustantivo le pondría yo a rojo? Rojo es mi adjetivo porque me está diciendo la característica del color. Ahora díganme ustedes un sustantivo para rojo. ¿Qué dirían de rojo? Carro, correcto. Entonces tenemos aquí el carro rojo. De salado,
Aquí ya no estamos hablando de un color, estamos hablando de un sabor. A ver, piénsenle cuál podemos poner. La comida es salada. Vamos a ponerle limón. No, bueno, comida. Comida salada. A peligroso, ¿qué sustantivo le podríamos poner? Vamos a ponerle barrio. Barrio peligroso. Y adorable, ¿qué le podríamos poner? El cuchillo. Bueno, efectivamente el cuchillo es peligroso. Este, ¿qué le podríamos poner entonces ya por último a adorable? Osito, si nos acordamos de algún peluche. El osito es adorable, efectivamente. Osito adorable. Bueno, entonces aquí tenemos, como ya lo veíamos, nuestro sustantivo y nuestro adjetivo. Y ya vamos a ver por último cuál sería. ¿Cuál es la última parte de una oración? Que también es donde en algunas ocasiones nos llegamos a confundir. Sería el adjetivo. El adjetivo. Entonces, vamos a tener aquí adverbio. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio el adverbio es el que nos va a cambiar o nos va a modificar un verbo, un sustantivo, un modo o un adverbio. Es decir, dicho de otras palabras, y es donde muchas veces nos confundimos, un adverbio es el que le quita o le resta propiedades a nuestros propios, a nuestra propia oración, a nuestro propio adjetivo. Por ejemplo, aquí tenemos comida salada. Les voy a poner yo un ejemplo y ustedes me dicen los demás. Comida salada. Yo les pregunto, ¿la comida está salada? Y ustedes me van a decir, no, no está salada. Está muy salada. Entonces, muy me está cambiando el significado de la oración. Y esto es un adverbio. En este caso le estamos poniendo, le estamos quitando. Le estamos poniendo, ¿no? O sea, no está salada. Está muy salada. Si yo digo carro rojo, ¿qué adverbio le podríamos poner a carro rojo? Acuérdense que le quite o que le ponga características. Les voy a subir una lista de adverbios. Menos, por ejemplo, aquí le podríamos poner un carro rojo. ¿Te gusta el color de mi coche? Y yo les podría decir, no, estaría mejor menos rojo. O más tenue, que sería lo mismo que más tenue, ¿no? Bueno, este sería mi adverbio. Comida muy salada, le está quitando, le está poniendo, le está quitando. ¿El barrio donde vives es peligroso? ¿Qué adverbio le podríamos poner a barrio peligroso?
Por ejemplo, tan. Este barrio es tan peligroso que los taxis no entran en la noche. Entonces, este es mi adverbio. Tan. ¿Quieres un osito adorable? No, no lo quiero adorable, lo quiero exageradamente adorable. Entonces, este sería mi adverbio. Exageradamente adorable. Entonces, ese sería mi adverbio. Entonces, acuérdense, un adverbio lo que va a hacer es que le va a poner o le va a quitar este características a mi propio sustantivo y me va a servir para modificar el verbo, el tiempo, la persona. O sea, el adverbio es el que es el modificador más más completo, por así decirlo. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Sobre todo con los acentos. Ya para terminar, entonces acuérdense, es muy importante. Hay muchas reglas ortográficas, sí. Ustedes pueden comprar un manual grandísimo, de los de la Real Academia, pero lo ideal es que lean, leyendo, nuestro cerebro tiene un mecanismo de donde ustedes van a ir identificando las palabras y se van a dar cuenta y van a decir, no inventes, como que le falta un acento, como que le falta algo, como que no me convence. Entonces aquí es donde los podríamos cambiar. Acuérdense, los verbos en pasado que terminan en o, van acentuados. Pensó, autorizó, disminuyó, corrió. Y los que terminan en e también. Hablaré, comeré, subiré, porque son en tercera persona. Y después y antes de un culo, que la palabra termina en culo, va con acento también. Generalmente es la letra I y pues ya lo veíamos, ¿no? Vínculo, vehículo, artículo. Bueno, dudas hasta aquí, chavos, ya para poder terminar nuestra sesión de hoy. Y sobre todo, si ustedes van a dedicarse y después quieren ya seguir una carrera donde tengan ustedes que redactar, que puede ser periodismo, literatura, estudios latinoamericanos y todas estas carreras que tienen que estudiar mucho, pues precisamente esta va a ser nuestra herramienta de trabajo, va a ser nuestra herramienta principal, pues es el idioma y es la ortografía, sinónimos, antónimos, homónimos, homófonos. Pero bueno, entonces, compañeros, pues les agradezco muchísimo su tiempo, pues que tengan un excelente fin de semana. La siguiente sesión la vamos a tener el día miércoles, ahora sí a las 8 de la noche para que no se nos complique tanto. Y en ella pues vamos a abordar las características de un texto argumentativo, que es precisamente lo que van a realizar ustedes como proyecto integrador. Entonces vamos a ver las características de del proyecto y pues vamos a despejar cualquier duda que tengan. Pero pues, si tienen algún comentario, bueno, ya nada más, permítanme aquí que les decía entonces sus participaciones se las voy a cargar hoy en la noche. Hoy en la noche y mañana y ya quedamos a manos las participaciones que tuvieron en la clase pasada y en esta.
Pues siendo así, jóvenes, pues les agradezco alumnos muchísimo su tiempo, que tengan un bonito fin de semana y estamos en contacto por medio de la mensajería. La siguiente clase la tenemos el siguiente miércoles de la siguiente semana. Hola, Adriana. No, la voy a subir mañana, Adriana. Ahorita la voy a convertir, la voy a editar y la subo. Ah, sí, pues estuviste participando. Sí, tenemos aquí tus participaciones. Sí, no te preocupes, Adriana. Bueno, jóvenes, pues nos vemos. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.